Ministra Janet Jara, ¿cómo le va? Buenos días, con Connie Santamaría por aquí. Muy buenos días, Connie y Claudia. ¿Qué tal, ministra? Buenos días. Bueno, partamos por Buenos días. despejar de inmediato el tema de la promulgación de la reforma de pensiones. Escuché por ahí 20 de marzo, este jueves, ¿o va a ser así? Sí, va a ser entre jueves y viernes. La verdad es que más probablemente el jueves. Y la idea es promulgar lo antes posible porque tenemos luego que Mm. publicar y de ahí en adelante se empiezan a contar los plazos para el inicio de vigencia de los beneficios. Así que es bien importante poder resolverlo Y, dentro de este y, mes. ministra, ¿y está claro dónde se va a promulgar? Porque el problema estuvo El en traspié, el claro. traspié, digamos, que sufrió esta promulgación que estaba planificada para la semana pasada, fue el lugar, que era la comuna de Pedro y Cerda, y entendemos que hubo un problema ahí con el alcalde que está siendo investigado. ¿Está decidido dónde se va a promulgar? ¿En qué comuna? La verdad, los equipos de producción programática son los que resuelven ese tema. Entiendo que hay algunas alternativas, pero preferiría confirmarlo. Convengamos que Sí. son lunes 8 de la mañana, así que todavía no he podido hablar con ellos. Ministra, Pero hay varias comunas que están ofreciéndose, digamos, para esta actividad. bueno, Renca O Renca, porque todo está pasando en sí. Renca. Ministra, ministra Janet Jara, el hecho de que en ese minuto, o sea, la semana pasada, Chile Vamos, que fue un actor protagónico en este acuerdo de reforma de las pensiones, no haya querido ir. ¿Cuánto le preocupa en el sentido de que es bastante evidente que esta reforma significó una grieta importante en el mundo de la derecha? ¿Es preocupante La para usted que no verdad, asista Chile Vamos? sí, mire, la verdad, leí la noticia que usted comenta, ¿no? Que no irían al acto. Pero la verdad no tenía fuentes como el nombre de quién era el parlamentario que hablaba. Entonces tuve la oportunidad de coincidir con el presidente del Senado, el senador García Ruminota, hace unos días atrás, Ujú. en la entrega de los premios de conciliación a la vida laboral, familiar y personal en el diario El Mercurio, y me comentó que no era su caso, que él no iba a ir porque tenía razones de agenda, pero ahora que el acto se reagendara lo iba a considerar. Entonces no sé quién habrá dicho aquello. Con el senador Galilea nos vamos a reunir hoy día, dentro del día de hoy, para conversar. Ujú. Esta conversación me da la impresión que es más a lo mejor un planteamiento de algunos diputados de Chile Vamos que siempre suelen anteponer la discusión más de trinchera más que valorar un gran acuerdo como este, ¿no? Es verdad que tensionó mucho a la derecha el acuerdo de pensiones, pero creo que el avance que se hizo con la oposición dialogante es algo que debiéramos todos ponderar y valorar de la forma significativa que es. Ministra, hay quienes dicen que esta actividad, que puede ser, como dice usted, probablemente el jueves, la promulgación de la reforma de pensiones, va a ser su última actividad como ministra. ¿Eso es verdad? ¿Sabe? Cuando fue la votación el año pasado de la reforma de pensiones en Ujú. la Comisión Trabajo, incluso se pospuso la votación hasta después que, según varias voces, señalaban yo me iba de candidata parlamentaria. Y Me fue bien acuerdo. lamentable porque se atrasó la votación solo por un rumor o una expectativa de algunos para que cumpliera otras funciones. Después se pospuso en función de que podía irme de biministra como vocera. Ujú. Y ahora se plantea este otro escenario. Yo creo que las cosas en política pasan o no. Mm. Lo demás son meras especulaciones. Claro, pero ahora hay un escenario un poco distinto, digamos. No es una especulación que a alguien se le ocurrió, sino que está el partido, su partido, el Partido Comunista, decidiendo quién va a ser su candidato o candidata presidencial para unas eventuales primarias del oficialismo. Y los dos nombres que están sobre la mesa son Daniel Jadwe y usted. Y esto se va a decidir este fin de semana. Por eso es la posibilidad de que si la opción del partido es usted, que usted salga del gobierno. Usted, me imagino que está abierta a esa posibilidad, ¿o no? Lo que pasa es que el partido todavía no ha dado esa discusión y ha trascendido comunicacionalmente estos dos nombres, pero al igual como lo dijo Daniel Jadot en esa oportunidad, en el Partido Comunista hay muchos liderazgos, entre otros, por ejemplo, Bárbara Figueroa, Claudia Pascual, o sea, el mismo senador Daniel Núñez. Entonces, yo creo que son discusiones que como todavía no se dan, es muy poco, Mm. yo diría, adecuado de mi parte referirme a Pero aquellas. usted se vería en esa situación, se imaginaría como candidata. Mire, como lo señalé el otro día,
desde donde pueda servir al proyecto de la izquierda y del progresismo, siempre voy a estar disponible. Tengo claridad del aporte que se puede hacer, creo que nuestro trabajo en el Ministerio del Trabajo así lo ha demostrado, pero si la tarea que me corresponde, la responsabilidad que me corresponde es quedarme en el ministerio, voy a estar muy feliz, hasta que el presidente Mm. así lo decía, digamos, pero voy a estar muy feliz y si me toca asumir otros desafíos, cumpliré con mi deber. Ya, o sea, como una buena soldado, en el fondo. Eh, Lo que pasa es que creo en un proyecto que no tiene que ver con lo que a mí me interese personalmente, sino que es parte de un proyecto más colectivo y entiendo, digamos, el momento Mm. político en el que estamos. El punto es que aquí hay cosas que se tienen que poner todas en valor. Creo que la reforma previsional ahora tiene un tremendo desafío en materia de implementación de la misma y me gustaría poder contribuir en eso, Mm. pero las decisiones no las tomo pensando solamente en lo que a mí me gustaría, claro. sino que creo que hay que mirar un poquito más como proyecto el tema desde la izquierda y en ese contexto eh, cumpliré con lo que tenga que hacer. Yo estoy tranquila en las distintas responsabilidades que me ha tocado asumir hasta el momento, que han sido variadas en mi rol como presidenta de Federación de Estudiantes, luego dirigente sindical, después más ligada, ¿cierto?, al Poder Ejecutivo. Creo que he cumplido con los compromisos que se ha requerido en un trabajo en equipo, en un trabajo serio, responsable, con mucha Mm. disciplina laboral y compromiso. Ministra, solo Pero para terminar con... veremos qué pasa. Claro, Ujú. solo para terminar este capítulo, digamos, este subtema. En el fondo, para ser candidata, usted tiene que querer serlo o estar disponible. ¿Lo está? Cuando se dé ese debate, yo voy a estar disponible para responder Mm. todas esas Sí. preguntas. Ya. Pero hacerlo antes me parece de verdad poco prudente. Sí. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, eh, se cumplieron 3 años de la Sí. gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric. Usted ha estado, ¿no es cierto?, ha participado de todo este tiempo y ha llevado adelante probablemente una de las reformas más importantes que va a aprobar, va a mostrar como logro este gobierno. Pero de acuerdo a los chats que vimos este fin de semana entre Carol Cariola e Iracy Hasler, compañera suya de partido del Partido Comunista, da la sensación de que no todo el Partido Comunista se siente contento o orgulloso de este gobierno. A Queda ver, esa sensación. bueno, Sí. primero creo que Carol Cariola expresó, la diputada Cariola expresó ella muy gráficamente que eso se trataba de un momento de ofuscación y que no era su sentimiento, digamos, ni su adhesión permanente al gobierno. Creo además que la filtración de los chats propiamente tal es una situación muy compleja. Me alegra que el fiscal nacional haya iniciado una investigación, creo que es necesario. Hay aquí elementos que salen a la luz pública y que tienen poco que ver con una investigación de carácter penal, sino que más parecieran tratar de instalar ciertas polémicas políticas que no sé qué tanto, más bien dicho, no creo que contribuyan mucho al debate, ¿no? Pero en lo tercero, lo de fondo que usted plantea, creo que mi partido ha actuado como siempre, como lo hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet y con anterioridad en el gobierno del presidente Allende, con lealtad hacia el gobierno del presidente Boric, lo cual no quita a que se pueda discrepar en algunas materias y así también el presidente da la confianza para efectos de poder plantearle con toda claridad cuáles son las opiniones de los partidos. Así que O yo s- no veo ninguna contradicción en poder tener opiniones distintas dentro de un gobierno en la medida en que cuando se toma una decisión, todos actuamos en función de esa decisión. O sea, ¿no es el reflejo esa conversación de una incomodidad por parte del Partido Comunista con este gobierno, con el gobierno del que forma parte, ministra? Sí, yo creo que es como lo señaló la misma diputada Cariola, esa fue una opinión de un momento de ella, digamos, y en una conversación privada. Hay una convicción de que el proyecto político en el que estamos como Partido Comunista y que es el gobierno del presidente Boric es el lugar adecuado y tenemos la convicción de que desde acá podemos construir, ¿cierto?, una mayor justicia social para el pueblo de Chile. ¿Eso significa que el Partido Comunista esté de acuerdo en todos los puntos y todos los temas? Claramente no, son partidos que forman una alianza diversa y que en Mm. muchas cosas pueden tener características distintas, Mm. pero lo central es que estamos juntos en un proyecto para construir un Chile más justo y eso es lo relevante, eso es lo que nos motiva.
Ministra, ¿y le sorprendió a usted la forma en que la diputada Carol Cariola se refirió al presidente Gabriel Boric en esa conversación? Yo creo que fue un poco incómodo, primero que una conversación privada se aparezca en un diario, ¿no? Me Por parece que hay supuesto. cosas que tienen ciertos límites. Pero en segundo lugar, diría que eh, rápidamente fue aclarada y tanto por el presidente como la propia diputada Cariola, compañera mía querida del Partido Comunista, así que lo doy por un tema superado. Digo que Creo el que más presidente... importante en la política, de repente en la política somos bien buenos para conversar de lo más diría yo, más coloquial que de lo de fondo, y creo que lo de fondo aquí de lo que ha pasado es que la diputada Cariola ha tenido que renunciar a su cargo producto de lo que ha ocasionado toda esta situación, ¿no? Ujú. En torno a esos chats filtrados. Por otro lado, la necesidad de poder ejercer su debida defensa, los cuidados y la maternidad que como madre debe estar en estos días experimentando, ¿cierto? Con un grado de exigencia importante, las que somos mamás sabemos cómo es este tema, pero además una oposición que después de haber intentado censurarla la semana anterior, vuelve a intentar, amenaza con intentar censurarla esta semana de nuevo. Entonces, en realidad es como una cosa bien poco, y a la vez señala que ha tenido una gestión como presidenta con ecuanimidad, pero que igual la va a censurar. Entonces digo yo, ¿dónde está el punto aquí? ¿Qué es lo que se está discutiendo de fondo? Más parece una persecución política dirigida desde los parlamentarios de la oposición a la diputada Cariola que un real convencimiento de que aquí se infringió Sí. algún tipo de norma. Y yo creo que ella tomó una decisión en el momento que lo consideró oportuno y que hay que respetar, Mm. que es haber presentado su renuncia el día de ayer. Sí, la quería cambiar de tema, pero solo un punto ahí, ministra Janet Jara, si me Sí, permite, y es que yo he escuchado mucho esto de que esto puede ser ¿no es cierto?, una persecución política en contra de la diputada Cariola, pero hay un dato, y es que hay una investigación en curso respecto de tráfico de influencia. sí, lo entiendo Eso no perfectamente sé si es eso. Y por persecución eso es bueno que se política, defienda ella. ¿no? Eso es como un dato puntual, averiguar si Sí. efectivamente ella ayudó o no, ¿no es cierto?, a un empresario chino respecto de la búsqueda de una Claro. patente, y ese es un dato. Sí, Claudia, y en ese contexto creo que como la misma diputada lo ha dicho, Ujú. va a tener más tiempo para concentrarse en su defensa y eso es una buena cosa. Sí. Evidentemente tiene que estar siempre disponible, al igual que todos nosotros, las investigaciones que se realicen. Sí, el punto no pasa por la investigación que está realizando la Fiscalía o el Ministerio Público, que evidentemente tienen todo el derecho para, o sea, no solo el derecho, además el deber de ejercer con sus obligaciones legales. Sí. El punto pasa por lo que pasa por lo que la actitud que se toma en el Congreso Nacional, que luego de haber hecho una censura la semana pasada que pierden, a los 2 días después vuelven a anunciar otra. A eso voy yo. Y ahí es donde veo que hay una persecución de bien baja estola en términos políticos, Ujú. porque la verdad... todos sabemos que a la diputada le quedan 3 semanas para terminar, que además está viviendo los primeros días después de su parto, pero bueno, así son las cosas y ella creo que toma una decisión y en ese contexto es muy respetable, ¿no? Porque evidentemente aquí se cruzan muchas cosas personales, también judiciales y también políticas. Sí, hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Janet Jara, ministra de Trabajo. Ministra, esto hace poquitos días, José Piñera, el creador del sistema de capitalización individual de pensiones en Chile, celebraba esta reforma previsional que ha llevado adelante el gobierno junto con Chile Vamos y decía que ha tenido un enorme impacto positivo en las pensiones, en el mercado de capitales y en el crecimiento económico. En el fondo lo que decía José Piñera es que esta reforma previsional expandió en 60% el modelo de ahorro privado. ¿Cómo recibió usted esas declaraciones de José Piñera? Bueno, lo primero que yo creo que es bueno que después de 40 años de implementado este sistema, donde José Piñera jugó un rol fundamental en su implementación durante la dictadura civil y militar, sería bueno que tuviera algo de autocrítica, que se resignara además a los cambios que se han hecho. Y lo tercero es que viniendo de una persona que ni siquiera vive en Chile, la verdad es que creo que está muy desenfocado con lo que en realidad ha pasado en el debate, en esta importante reforma que se ha aprobado en el gobierno y con lo que va a pasar en los próximos años. De hecho, aquí se crea un seguro social que no es ahorro individual y que se complementa con la capitalización individual. Pero el principal mérito de la reforma es precisamente la creación del seguro social. Entonces me da la impresión que está un poquito descontextualizado la realidad nacional.
Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara, aquí en Pauta de Análisis. Ministra, hablemos de los plazos de la implementación. Usted dijo Sí. que es importante que se promulgue porque de ahí empiezan los plazos de la implementación de la reforma. ¿Cuándo, para hacernos lo más gráfico, qué es lo primero que va a pasar y cuándo es el pago de los primeros beneficios? Mire, lo primero que va a pasar, Connie, es que, bueno, primero comentarles que desde que se aprobó la ley, junto con el ministro de Hacienda, hemos estado trabajando en más de 15 equipos de implementación que ven la parte normativa, la parte institucional, ¿cierto? Toda la parte de comunicación de los beneficios para alcanzar a llegar a todos los pensionados. Lo señalo porque, por ejemplo, y permítame un paréntesis, en materia de PGU todavía quedan unas 40.000 personas que no han solicitado la PGU teniendo derecho a solicitarla. Aprovecho de pasar el ¿Será dato. por falta de ¿ya? información o qué? Mire, se han buscado incluso con inteligencia artificial las personas. Yo creo que hay haciendo algoritmos, ¿cierto?, que permitan llegar a distintos territorios, a través de distintos modelos, pero siempre hay un grupo de personas que queda fuera del beneficio porque no alcanza a acceder a la información o cree erradamente que no le corresponde. Por ejemplo, en el caso de la PGU, los últimos casos que hemos detectado son gente que estando trabajando, cumple los requisitos igualmente, pero piensa que debe estar jubilada para acceder. Y no es el caso. Así que aprovecho a pasar el dato. En la implementación de la reforma, lo primero que va a pasar, si se publica ahora en el mes de marzo, es que en el mes de mayo empieza uno de los primeros beneficios, que es el seguro de lagunas previsionales en caso de cesantía. Empieza, cuando usted dice empieza, es que si alguien, digamos, tiene... queda cesante, inmediatamente tiene el se beneficio. le empieza a pagar la... Ya. Claro. Si esa persona queda cesante y a la vez está dentro de los cerca de 6 millones, 5 millones y medio de personas beneficiarias del seguro de cesantía, el seguro de cesantía, junto con entregarle aporte monetario mientras está cesante, le va a pagar la cotización. Perfecto. Y eso no es menor, sobre todo en el caso de las mujeres. Sobre todo en el caso de las mujeres. Luego, perdón, Connie. No, usted estaba diciendo después, 5 meses después. Claro. Sí. 5 meses después se empieza la recaudación de la cotización. Ya. En 5 meses más los empleadores tienen que empezar a pagar, ¿cierto?, la primera cotización del empleador, Claro. que va a ayudar, ¿cierto?, es a contribuir al Fondo Autónomo Previsional, que es el que va a pagar los beneficios, ¿cierto?, por año cotizado. ¿Ya? Entonces, para que no perder el hilo, se publica la ley en marzo, en mayo se empieza a pagar el seguro de lagunas previsionales, al quinto mes, que debiera ser agosto, ¿sí? Marzo, abril, mayo, agosto, sí, se empieza a pagar la cotización. Hay que recordar que de esa cotización un 0,9% va a ir al Fondo Autónomo Previsional y un 0,1% a capitalización. Y luego, en septiembre, se empieza a pagar a 500.000 personas el aumento de la PGU, ¿ya? El aumento de la PGU. Ya, finalmente este es el cronograma 10, que tiene el 2025, claro. Claro, al mes 10, o sea, a fin de año o principios del próximo año, se alcanza a los actuales pensionados con un beneficio para todos los que cumplen el requisito, sin gradualidad, sí con cumplimiento de requisito. Mujeres cotizando 10 años, actualmente jubiladas, y hombres habiendo cotizado 20 años, actualmente jubilados. Que esa es la parte del Seguro Social, y por eso digo que José Piñera está descontextualizado, porque en realidad no leyó la ley de la que está hablando, porque precisamente aquí lo que se hace es cambiar en parte la cara de este modelo únicamente individual, creando un seguro que va a permitir tener reconocimiento por años cotizados y con un criterio solidario, porque hay que recordar que los actuales jubilados no van a cotizar esta cotización del empleador, ya jubilaron, sus empleadores no van a poner esto por ellos. Entonces, es el calendario, yo diría, hasta el mes 10, pero si tienen una hora más, se los cuento hasta el mes 36. Yo creo que está bien hasta porque, no, tanta información puede terminar, pero de estos tramos que usted señala, ministra Jara, ¿cuáles son los demás difíciles puesta en escena, de implementación, ¿no? Porque esta reforma es muy técnica también, cuesta entenderla, pero también la implementación no va a ser fácil.
No, yo creo que lo principal, que son los desafíos más importantes, van a ser dos tareas que están bastante más adelante en el calendario, pero que ya desde este mes empezaron a ponerse, por ejemplo, las normas que las van a regir en consulta. ¿Ya? Son precisamente dos de las tareas que se van a implementar en los 36 meses posteriores, entre los 24 y los 36 meses posteriores, que son el cambio al sistema de multifondos a fondos generacionales, y que tiene esta lógica de que las personas no corran tantos riesgos, ¿no? No se vean expuestas producto de los cambios de los multifondos eh, eh, que en el minuto, por ejemplo, que se estén acercando a jubilar, experimenten una pérdida y no tengan tiempo siquiera para recuperarse. Eso ya está en una norma que está siendo publicada por la Superintendencia de Pensiones y que lo que hace es precisamente Bien, empezar a consultar al mercado sobre las propuestas que se van a hacer para adaptar esto en 2 años más. Entonces vamos bien anticipados. bien. Y lo segundo es aquella normativa a la cual las AFP se opusieron tanto, ¿cierto? Que es la licitación de afiliados que va a permitir mayor competencia y reducir comisiones. Entonces, estamos, yo diría, en camino con esta implementación, que es la gran reforma del gobierno del presidente Gabriel Boric, Ujú. que es una reforma muy grande y sustantiva, no solamente para los actuales jubilados, sino que para los futuros jubilados, con una perspectiva en la cual, y con esto termino, si uno ve, el empleador hoy día va a aportar con este 7% a la cotización para pensiones en algo que hace 43 años no existía en el país. Entonces, muy relevante esta Bien. reforma y por eso su implementación es tan, yo Claro. diría, tiene que ser tan rigurosa y eficiente. Ya. Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias por partir la semana aquí con nosotras en Pauta.